vegada que una estació de depuració d'aigua residual tracta l'aigua, produeix un residu que es diu fang o iot de depuradora, i això a les depuradores més grans es tracta, per exemple, amb digestió anaeròbica o altres tractaments, però per les depuradores petites això és un problema perquè tractaments com la digestió anaeròbica no és viable a depuradores petites, llavors s'ha de buscar una solució. Els aiguamolls construïts pel tractament de fang poden ser una solució en aquest cas perquè són sistemes econòmics que es poden implantar a depuradores petites. Aquests sistemes són unes excavacions o murs amb formigó, com una balsa, omplerta amb grava de diferent tamany i plantats amb macròfits, que són plantes típiques de les zones húmedes. Aquí a Catalunya han començat l'any 2006-2007 a construir aquest tipus de sistemes i al principi han construït poc, 3 o 6 sistemes, fins l'any 2011 quan han començat a construir més. Y simplemente es aplicar el fango durante un periodo de tiempo, luego este entra en un periodo de reposo que permite que por temas climáticos y también por la presencia de las plantas, que es un proceso de evapotranspiración, que lo que hace es que este fango se seque por medio del clima y plantas. Después de que ya se ve que este fango ha tenido una característica de que ya está seco, se hace otra aplicación de fango. Entonces se hacen varios ciclos. Por lo general, este tratamiento dura 8 anys. Quan el sistema està ple, aquest fang tractat es treu i ara el que estem investigant aquí és veure si aquest fang es pot aplicar a l'agricultura. Perquè el que passa és que altres països d'Europa, on aquests sistemes estan molt més utilitzats, aquest fang s'aplica directament a l'agricultura. Avui en dia a Catalunya no és possible això. Llavors el que es fa és, aquest fang ja tractat es porta a una planta de compostatge per tractar-la encara més, però en realitat és una etapa que no caldria. Llavors el que estem fent aquí és fer assajos tant a escala petita com a escala més gran per aplicar aquest fang a l'agricultura com a adob i veure si això pot tenir un futur i ens podem estalviar aquesta etapa de compostatge que s'està fent ara. Entonces la idea y con mi estudio es quitar esta parte de compostaje y directamente cuando sale el tratamiento de los humedales construidos, aplicarlos al suelo, ya sea como acondicionador del suelo, permitir que suelos que digamos, por ejemplo, hubo una quema por altas temperaturas, pues poder recuperar ese suelo aplicando este fango ya que tiene nutrientes e incluso tiene un contenido de agua que permite poder recuperar este tipo de suelo o incluso utilizarlo como fertilizantes para evitar pues la destrucción como tal del suelo al aplicar fertilizantes inorgánicos o químicos. Entonces la idea es utilizar de una forma biológica este tipo de fango, que ya no se llamaría fango sino biosólido. Vimos que al aplicar el biosólido comparado con otros tipos de residuos orgánicos como es el biochar, compost o incluso las microalgas, hemos visto que el fango es mucho mejor porque tiene una mayor estabilización. Entonces a largo tiempo aumenta lo que es las reservas de carbono, que es lo que permite que las plantas crezcan, y en cuanto a la fertilización, que es aplicar con diferentes tipos de plantas, hemos visto que el crecimiento y como tal el rendimiento de lo que obtenemos de cultivo, en este caso que probamos rábano, hemos visto que es muchísimo mejor con los biosólidos comparados con la urea, que la urea ya de por sí es un fertilizante que es dañino para el suelo. Cada vez se está estudiando más este tema, que es lo importante y lo necesario, y que claro, si hay más gente que se está comprometiendo en esto y poder decirle y poner frente a la normativa, decir mira, estamos cumpliendo la misma normativa, se puede poner y se puede aplicar, incluso costes se van a reducir. Es verdad que para el tema de industria de fertilizantes pues es una gran competencia, pero al final, mira, si podemos ayudar al medio ambiente es muchísimo mejor. En cuanto a normativa lo veo lejos, pero yo creo que si seguimos investigando en este tema pues podrá seguir y salir adelante.